Una vez que ya tenemos la morfología de los participios en mente, por lo menos los de los presentes, recordemos que nos hace falta ver los aoristos y los perfectos, que van a tener una forma diferente. Pero en el caso del presente, una vez que ya tenemos sus formas, la morfología en mente, ya lo podemos reconocer, tenemos que empezar a ver sus diferentes usos. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de los participios activos, presentes activos. El caso de los masculinos, que siguen la tercera declinación, el caso de los femeninos, que siguen la primera declinación, y el caso de los neutros, que siguen la tercera declinación. Veíamos nosotros, por ejemplo, que a veces era difícil distinguir entre masculino y femenino en el caso de la tercera declinación porque son muy similares, pero los participios no van a tener ese problema. En cuestión de participios, esto va a ser bastante fácil por lo que ya nosotros vimos. A veces podríamos nosotros confundirnos con los medio pasivos, que son la siguiente tabla que tenemos acá, que también ya explicamos en un video anterior. Entonces, funcionan los participios de muchas maneras. La forma más complicada en que estos funcionan es como una cláusula subordinada. No vamos a entrar a eso todavía. Vamos a empezar con los usos más sencillos, primero, para irnos acostumbrando a verlos. Vamos a decir que el uso más sencillo del participio es cuando funciona como un sustantivo. Digamos, como en Mateo 13, cuando dice, salió el sembrador a sembrar, la palabra sembrador allí es un participio. ¿Verdad? Mejor dicho, sería como el que siembra. A veces en nuestro idioma existe un sustantivo que puede quedar muy bien con ese participio, ¿no? A veces no. De hecho, tal vez el participio tiene matices que nuestro sustantivo no tiene, pero entonces no lo traducimos como un sustantivo, no lo traducimos como el sembrador, sino lo traducimos como el que siembra. El que siembra o el que constantemente siembra salió a sembrar. Sonaría un tanto redundante, lo sé, pero ahí colocamos nosotros precisamente el matiz que tiene el participio. Entonces, trayendo esa idea acá, digamos que en su uso sustantivado, este participio, la característica del participio cuando está funcionando como sustantivo, es que va a tener un artículo. O sea, el participio más el artículo, por ejemplo, en este caso sería nuestro artículo jo. Tengo el teclado en español, lo voy a poner en griego. Nuestro artículo ho, por ejemplo, holun, entonces se convertiría en el que desata. Y si nosotros seguimos y decimos toluontos, sería del que desata. Eh, perdón, tuluonto. Toluonti sería al que desata y así seguiríamos con todo esto. Por ejemplo, en este caso sería gelusa, la que desata, tes luces, de la que desata, geluce, o perdón, te luce, eh, a la que desata, para la que desata, con la que desata, etcétera. Ya conocemos cómo funcionan esas formas, ¿no? Si nosotros nos pasamos a los medio pasivos, entonces, si aquí le ponemos, por ejemplo, el mismo artículo, en este caso, jo, diríamos eh, el que es desatado o el que se desata. Y en este caso, si nosotros le ponemos el mismo artículo, ¿no? Pero obviamente declinado, diríamos del que es desatado o del que se desata. Siguiendo con esta lógica, quiere decir que pongamos un verbo sencillo, blepomen. Vamos a poner blepomen y vamos a construir aquí una oración. Por ejemplo, si nosotros le ponemos aquí, obviamente esto es
plural, ¿no? Porque está en primera persona, blepomen, es nosotros miramos. Entonces, si yo digo luontes o luontes blepomen, que miramos, bueno, voy a poner que miramos, eh, vamos a decir que miramos una casa o miramos casas, o miramos la casa, vamos a poner, ¿verdad? Miramos la casa, ¿no? Entonces, no recuerdo dónde está. Ok, aquí, vamos bien. Entonces, miramos la casa, ¿no? Oiko, oikos es casa. Entonces, traduciríamos aquí, los que desatamos, miramos la casa. Notemos cómo nuestra traducción, entonces, de esta oración va a ser primero, este sujeto, obviamente, si tenemos en español los desatadores, por ejemplo, miramos la casa, sería un tanto impreciso, vamos a ver después. Es mejor traducirlo como con una cláusula, ¿verdad? Los que desatamos, vemos la casa. Si cambiamos el verbo, por ejemplo, lo ponemos conjugado de tercera persona, tercera persona plural, obviamente siempre va a ser plural, Lucy, ya sería los que desatan, ven la casa. Y si tuviéramos aquí el plural, diríamos ustedes los que desatan, ven la casa. De cualquier manera, a la hora de tener yo aquí un nominativo, y obviamente este es un verbo que significa desatar, pero está en participio, entonces lo estoy usando como el sujeto. Los que desatan, vemos la casa, los que desatan, ven la casa, ustedes los que desatan, ven la casa, en este caso, que es segunda persona de plural. Entonces, notamos cómo un verbo se está utilizando aquí como si fuera un sustantivo. Por eso hablamos del uso sustantivado del participio. Lo utilizamos como un sustantivo y en este caso, por ser nominativo, lo utilizamos como un sujeto. Igual podríamos trabajar con los singulares si el verbo está en singular. Por ejemplo, si tenemos plepei, esto ya no tendría sentido, ya sería holuon, mejor. ¿No? Vamos a poner aquí eh, un singular, ho. Recordemos cómo se forma el participio, holuon blepe, o sea, el que desata, mira la casa. Pero podríamos poner algo diferente. Por ejemplo, en este caso, autos, autos blepe, el mismo mira, o vamos a quitar el sujeto. Vamos a quitar el sujeto para no complicarnos. Mira, él mira la casa. Ahora vamos a poner, en vez de esto, voy a poner igual, Tom, y vamos a poner aquí un participio. Solo que este participio, obviamente, ya no va a estar en nominativo, sino que lo vamos a colocar en acusativo. Digamos, en este caso, jo luonta. Déjame ver la tabla. Luonta. Observemos, estamos utilizando aquí el acusativo de la tabla. Bien. Entonces, porque esto parece un poquito extraño, ¿no? O sea, este es el acusativo, sí. Es acusativo. Cuando ustedes vean una oración, tienen que voltear a ver siempre el artículo que lo acompaña y eso les va a ayudar. Entonces, aquí ya no, ya yo diría, él ve al que desata, o si lo pongo, por ejemplo, en primera persona para que se vea más claro, yo veo o veo al que desata. Ahora el participio se convirtió en el complemento directo porque, eh, digámoslo así, está, pero si está, está declinado ya en acusativo. eh, y vamos a ponerle algo diferente. Vamos a poner un dativo, vamos a poner soon, que sería mi preposición, ¿no? Que va con dativo y significa con.
Y ahora vamos a poner un medio pasivo. Vamos a hacer un dativo medio pasivo. Y observemos que el dativo medio pasivo, bueno, vamos a poner un femenino, de hecho. Vamos a poner bueno, son plurales. Vamos a poner aquí nuestro femenino. Más fácil que volver a escribir el griego. Entonces vamos a utilizar esta técnica de copiar y pegar. Y ahora, por ejemplo, acá tenemos un dativo. Diríamos, yo veo al que desata, muy bien, con, y ahora noto que este es un medio pasivo. Entonces, yo veo al que desata con, obviamente vamos a poner aquí y ahora si tengo un problema, bueno, este problema lo voy a solucionar así. En el teclado no sé cómo poner el acento circunflejo y la iota suscrita al mismo tiempo, entonces nos vamos a quedar sin acento en este artículo. Pero para poner el artículo, para utilizar los artículos. Ok, entonces vemos al que desata con la que es desatada, porque recordemos que este es medio pasivo. Entonces, este es un acusativo, por eso es que es al que vemos, ¿no? Obviamente estamos viendo a los dos, pero esta es la forma en que se pone, ¿no? Entonces estamos viendo a este muchacho, este es el objeto directo. Esto ya será un complemento circunstancial porque curiosamente estaba ahí la muchacha también. Y también la vimos, pero la oración no pone énfasis en que la vimos a ella, sino que lo vimos a él. Es él porque es masculino, aunque termine en A, esto es masculino, y es ella porque es un femenino. Muy bien. L'uomine. Ahora, este es activo, por lo tanto, es el que desata y esta es medio pasiva, por lo tanto, es la que es desatada. Podría ser también la que se desata a sí mismo, o sea, él desata y ella se desata a sí mismo, pero la lógica dice que si tenemos a uno que desata y una que es o se desata, entonces obviamente ella es desatada. Entonces aquí diríamos que el contexto está impulsándonos a traducir como pasivo, este medio pasivo, pero recordemos que también puede ser voz media, ¿no? Entonces vemos al que desata con la que es desatada. Sería nuestra traducción acá. Estos ejemplos sirven para que entendamos cómo funcionan los participios. Los participios funcionan más en aquellas lenguas que carecen de sustantivos. Digamos, nuestro español es mucho más rico en sustantivos que el griego, y esto se debe a que tiene influencia del latín, que utilizaba muchos participios también, pero tiene influencia, por ejemplo, el caso del árabe, de los idiomas ibéricos, etcétera. Entonces, es muy rico en sustantivos y cuando un idioma es muy rico en sustantivos, no se usan participios. Pero cuando un idioma no es muy rico en sustantivos, entonces hay la necesidad de convertir un verbo en un sustantivo. Y en ese sentido, el verbo simplemente está siendo utilizado aquí como un sustantivo, un simple sustantivo. Ahora, a este momento entonces nosotros ya vemos por qué hay casos en los participios y cómo es que esos diferentes casos pueden ser utilizados para darle un significado diferente al participio. Ahora bien, no hemos visto todavía los aoristos. Cuando veamos los aoristos vamos a agregar sentido a esto porque hay un matiz que el presente tiene y eso significa que es lineal. Entonces, por ejemplo, una traducción más precisa aquí sería, vemos al que está desatando con la que está haciendo desatar. Sería como la idea, ¿verdad? Si tuviéramos un aoristo, entonces sería una idea más como vimos al que desató, o vemos al que desató con la que fue desatada, digámoslo así. Estamos imprimiéndole al mismo tiempo, pero al decir, por ejemplo, veo al que desata con la que desata, igual estoy presentando la idea del presente. Ese matiz, a veces los que enseñamos griego lo exageramos, o sea, en el Nuevo Testamento esos matices no están tan claros.
pero los exageramos para que el estudiante tenga la idea presente todo el tiempo, de que hay un matiz, de que por alguna razón, por ejemplo, el autor bíblico utiliza un presente y no utiliza un aoristo o un perfecto, por ejemplo. ¿Por qué él decidió utilizar un presente? Entonces, esto es porque en el momento en que nosotros estamos viendo en el presente, eh, este participio es contemporáneo a este verbo. Cambiémosle el verbo, por ejemplo. Pongamos un pasado. Vamos a ponerle un pasado. Obviamente eso lo hacemos con un aumento. Y como es blepo, se va a fusionar con la sigma y le vamos a poner eblepsa. O sea, eso significa vi. Bueno, aquí era veo, ¿verdad? Vi o miré. Ahora bien, como ya lo cambié a un pasado, es un aoristo sigmático, ya lo cambié a un pasado, entonces automáticamente los tiempos verbales aquí se cambian, porque a la hora de utilizar presente, lo que yo estoy diciendo es que este presente es contemporáneo del verbo principal. El verbo principal siempre va a ser el conjugado. Entonces, en este caso sería, yo vi al que desataba, notemos cómo lo cambié a imperfecto, porque sigo conservando lo lineal, y el imperfecto en español es lineal. Y obviamente el imperfecto va a ser contemporáneo del aoristo. Entonces, vimos al que desataba con la que era desatada. Si comprendemos la idea, eso significa que siempre que utilicemos un participio presente va a ser contemporáneo del verbo principal, ¿bien? Esa es la idea, va a ser lineal, así es de que aquí no podría yo traducir, vimos al que desató. No podría hacer eso, sino es al que desataba. Siempre la idea lineal, muy bien, y que el caso del participio indica cuál es la función sintáctica que tiene en la oración, sea la de sujeto, complemento directo, complemento indirecto o complemento circunstancial, como es este caso.